De todos los escenarios posibles para una batalla campal entre fuerzas policiales y sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, un rancho en las afueras de Michoacán de seguro no es el primer lugar que se viene a tu mente. Sin embargo, en 2015 la estancia El Sol se convirtió primero en territorio de guerra y luego en la tumba circunstancial de más de 40 personas en uno de los enfrentamientos armados más sanguinarios y polémicos en la historia de la guerra contra el narcotráfico. En este impresionante combate entraron en juego casi 100 personas, decenas de fusiles de asalto y hasta un helicóptero artillado con ametralladoras de alta cadencia de fuego. El resultado: una absoluta masacre con varias denuncias de violaciones a los derechos humanos. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos contarte todo al respecto de la batalla Tanuato y las fuertes acusaciones realizadas contra los oficiales de policía que participaron en ella. El 21 de mayo de 2015, la administradora del rancho El Sol, ubicada en la localidad de Tanuato, Michoacán, denunció que hacía pocos días un grupo armado de entre 25 y 30 sujetos habían roto el candado de acceso y habían ingresado al inmueble de forma ilegal. La denuncia era la última de una serie de reclamos civiles por la ocupación de ranchos y casas por parte de sicarios del cártel más temido de todo México en la actualidad, el Cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como CJNG. Ante la denuncia proveniente del Sol, el Ministerio Público decidió tomar cartas en el asunto, asignando a elementos de la Policía Federal a la investigación de los hechos. La respuesta fue rápida y brutal. La masacre más grande en la historia de la guerra contra el narcotráfico estaba a la vuelta de la esquina. El 22 de mayo de 2015, entre las 6:20 y las 7:30 de la mañana, sobre la carretera Nogales, México, en el tramo Guadalajara-Ecuandureo, agentes de la Policía Federal se encontraban realizando actividades de patrullaje en la zona del rancho tomado por el CJNG. Era un día normal hasta que desde una camioneta Toyota de color blanco, un grupo de civiles comenzó a disparar indiscriminadamente. No se sabe con certeza cuál fue la chispa que encendió la mecha. Tal vez el miedo a ser descubiertos con armamento y drogas en el vehículo, o simplemente el desprecio por las fuerzas de la ley. Lo que sí está claro es que una vez comenzada la violencia, no hubo vuelta atrás. Los ocupantes de la camioneta eran narcotraficantes y estaban dispuestos a todo para evitar caer presos. Los oficiales devolvieron las hostilidades. La balacera dio lugar a una persecución que llevó tanto a los criminales como a los agentes de la ley hasta las puertas del rancho El Sol, donde la camioneta blanca se estrelló contra un árbol. Muchos afirman que cuando la violencia arribó al rancho, la mayoría de los supuestos criminales estaban dormidos después de una larga noche de fiesta. Luego de la masacre se realizaron exámenes toxicológicos que revelaron la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo de los fallecidos, lo que de seguro limitó su velocidad de respuesta. De acuerdo con la investigación, 17 de los muertos estaban descalzos cuando conocieron a su creador, lo que da cuenta de la sorpresa que se llevaron al despertar con el sonido de disparos y una camioneta estrellándose contra un árbol. Eran apenas las 8 de la mañana cuando el rancho El Sol se convirtió en un auténtico campo de batalla, en el cual se dispararon más de 6.600 cartuchos en el lapso de 2 horas. Estas imágenes fueron tomadas en el sitio. En ellas podemos escuchar el volumen de fuego que tomó lugar. Están tirando para acá. Inicialmente el bando policial estaba compuesto por 41 agentes de la Policía Federal, pero luego de que uno de estos muriera y otro fuera herido por el armamento de los criminales, los mandos de la ley solicitaron refuerzos de inmediato. Y vaya que los recibieron. En total llegaron otros 54 agentes de policía, pero la presencia más imponente y poderosa fue la de un helicóptero UH-60 Black Hawk completamente artillado, que sobrevoló la escena como un halcón dispuesto a eliminar a sus presas indefensas. Los helicópteros Black Hawk son una herramienta fundamental para México en su eterna y sangrienta guerra contra los cárteles del narcotráfico.
Se trata de un modelo utilitario de carga media, bimotor con rotor de 4 palas, que le permite alcanzar una velocidad máxima operativa de 235 km por hora. Sin embargo, el valor de esta pieza no está en su velocidad o sus capacidades logísticas, sino en su poder destructivo. El UH-60 puede ser artillado con diferentes tipos de ametralladoras, entre las que se incluyen dos M240H calibre 7.62 milímetros, dos de las míticas minigun calibre 7.62 y dos GAU-19 calibre 12.7 milímetros. La minigun es la favorita del ejército mexicano, ya que le brinda una brutal cadencia de fuego de entre 4.000 y 6.000 disparos por minuto. No por nada las imágenes de aquel operativo en Tepic se volvieron icónicas. El rugido de esa plataforma es suficiente para helar la sangre de cualquier persona. El enfrentamiento en el Rancho El Sol resultó en una victoria arrolladora para las fuerzas policiales, que aplastaron con un volumen de fuego considerable a los criminales del cártel Jalisco Nueva Generación, que ni siquiera llegaron a vestirse y despertarse del todo antes de tomar sus armamentos. En la parcela quedaron muertos 2 presuntos sicarios. En el camino principal que lleva a las instalaciones del rancho quedaron los cuerpos de otros 16 criminales, y dentro de la casa, almacén y patios internos, 24 fallecidos completaron el macabro escenario. Parecía una fotografía tomada en algún país en guerra. La sangre se mezclaba con la tierra y la estructura del destruido rancho. Quien reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad. De los elementos de prueba que se advierten, se observa, a nuestra consideración, que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho. Por la manera en que se encontraban los cuerpos y de acuerdo con los exámenes de balística, 15 de los muertos tenían a sus victimarios de frente, por lo que no se pudo definir por completo las circunstancias de cómo murieron. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 13 de los fallecidos estaban de espaldas al tirador, una posición de completa vulnerabilidad que se asemeja más a un fusilamiento que a un enfrentamiento cara a cara. De estos, 8 fueron muertos mientras cruzaban la parcela, posiblemente en plena huida del increíble poder de fuego del helicóptero y el armamento policial. Entre las imágenes más grotescas, se registraron 5 supuestos criminales fallecidos con decenas de balas en trayectorias descendentes, posiblemente provenientes del Black Hawk artillado. Dentro de la casa, 2 más fueron ejecutados mientras estaban en cuclillas y a otro le dispararon en la cabeza y la pierna. Otros 2 murieron mientras se escondían detrás de una palmera. Incluso se encontró un cuerpo que había sido quemado mientras aún estaba con vida, dando lugar a las especulaciones más infames. Para peor, la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán tardó más de 4 horas en llegar al Rancho El Sol. De acuerdo con organismos de derechos humanos, la Policía Federal utilizó ese tiempo para manipular la escena del enfrentamiento y sembrar armas en 16 cadáveres. Además, movieron de su lugar original a otras 7 víctimas. Luis Alberto Reynoso Tejada, hermano de uno de los supuestos criminales abatidos, describe así el encuentro con los restos de su familiar. Ya lo veo hinchado y echado a perder a él, que de hecho los tenían tirados en el suelo a todos, con acerrín y hielo, para que no se echaran a perder, pero te metí a hacer un olor que una señora que estaba ahí no reconocía a su hijo, lo reconoció por un tatuaje porque toda la cara la tenía desbaratada. En sus partes, no tenía sus partes. Otro muchacho no traía impacto de bala, está ahorcado. ¿Cómo está eso? Que fueron torturados. Y se ve que ellos no llevaban la intención de detenerlos. Ellos ya llevaban una orden de matarlos a todos. Uno de los datos más curiosos sugiere que los agentes aprovecharon ese lapso para torturar a 3 detenidos, a quienes obligaron a presenciar la ejecución de otros 3 sicarios que estaban mal heridos dentro de la casa. Como te señalamos previamente, son relatos que parecen tomados de las guerras más brutales y deshumanizantes de la historia. Entonces, ¿cuál fue la postura del gobierno frente a la masacre de Tanuato? La presencia de la Policía Federal en el Rancho del Sol estuvo fundada y motivada en la denuncia presentada por una ciudadana
quien reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad. De los elementos de prueba que se advierten, se observa, a nuestra consideración, que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derechos. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto defendió por completo la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento en el que la Policía Federal empleó sus recursos de forma legal y efectiva. Aunque de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional por los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la Policía Federal hizo uso excesivo de la fuerza, manipuló evidencia y trató de manera indigna a algunos de los cadáveres. Así define su postura el representante de la CNDH. ¿Por qué no sacan el video de cómo estuvo todo? Había cámaras en ese rancho. Está a un lado de la autopista. De hecho, yo pasé cuando iba para allá, pasé. Cámaras. En Cemejo estaban 43 muertos, nada más. Al domingo recogen otros 5 que estaban tirados atrás del rancho, porque los familiares no los encontraban. Y un papá de ellos fue a buscarlo y no se metió al rancho, le dio la vuelta al rancho y arriba del cerro estaba tirado su hijo. De los eventos ocurridos en el Rancho El Sol, se han llevado a cabo numerosos procesos judiciales que dieron como resultado el apartamiento de sus deberes de varios exintegrantes de las fuerzas de seguridad. En septiembre de 2021 se concretó una orden de arresto contra 40 agentes, entre los que se encontraba Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, quien operaba como titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua. Según las acusaciones, de los 42 civiles muertos, al menos 22 fallecieron en circunstancias dudosas que ameritan escrutinio. La masacre de Tanuato no solo se mantiene como uno de los combates más brutales de los últimos años, sino que la cantidad de víctimas fatales registradas la coloca como la victoria policial más importante frente al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. Muchos han cuestionado el accionar de las fuerzas de seguridad, aduciendo que su respuesta fue excesivamente violenta y desigual. Otras voces opinan que fue un operativo necesario y completamente justificado. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión sobre este histórico evento. ¿El combate en el Rancho El Sol fue crimen o justicia? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo más historias sobre la violencia narco a nivel mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.